Qué gusto saludar a la audiencia de Advenimiento TV y de Radio Advenimiento en este día domingo 29 de enero. Miren qué rápido se está yendo el año, prácticamente el mes primero ya está quedando allí en la historia. ¿Qué hicimos en estos 29 días, hermanos? Los primeros 29 días del año. ¿Qué tanto hemos aprovechado? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos conseguido vivir conforme a la voluntad de Dios? Es importante hacer análisis, pienso yo, cuando cada mes va terminando. Aunque es domingo 29 y mañana es el 30 y luego viene todavía el 31, pero pues estoy haciendo ya esta reflexión de lo que ha sucedido tan rápidamente con estos días que están pasando a la historia. Pues hermanos, estamos por la gracia de Dios aquí otra vez para estudiar juntos la lección de la escuela sabática, y hoy voy a hacerlo con jóvenes que ustedes ya han mirado aquí participando, como es aquí la jovencita Amy Dimas y Gabriel Sánchez. Así que a los dos les doy la bienvenida. Amy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias pastor por la invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí y también uniéndome con el llamado que siempre hace el hermano Ángelo de darle like a las lecciones, hermanos, porque va a ser para bendición y también compartir para que más personas puedan conocer estas lecciones, y así vamos a seguir estudiando más la palabra de Dios. Amén. Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor. Un saludo para todos los que nos están viendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Creo que si no me equivoco, la semana pasada fue la que también estuvimos acá con el pastor compartiendo esta lección. Y ahora pues de nuevo estamos acá para seguir pues aprendiendo más, porque nosotros al estudiar y compartirla con ustedes también estamos aprendiendo. Son cosas que a lo mejor de la palabra de Dios, citas que quizás en alguna vez las habíamos estudiado, pero que ahora volvemos a estudiarla y nos recuerdan que debemos de hacer pues cambios en nuestra vida. Así que ha sido una semana que pasó llena de bendición y venimos a otra, y justamente este domingo 29, hoy los pacientes se fueron y ahora pues a esperar a que venga un nuevo grupo. Así que hermanos, que Dios les bendiga. Así, hermanos y hermanas, el Señor nos da el privilegio de poder venir con ustedes para traerles este estudio, y no quiero también dejar de agradecer el hecho de que ustedes están permitiendo con los diezmos y las ofrendas y donaciones especiales que hacen llegar a este ministerio, que este mensaje esté llegando a los hogares de miles de personas. Envío un saludo a los televidentes del área de San Antonio, Texas, Houston, Dallas y también de Austin. En esas ciudades hay un canal de televisión que está transmitiendo la señal las 24 horas del día con el mensaje de los Tres Ángeles y la Reforma por Salud, y lo mismo Radio Advenimiento. ¿Cómo es posible que se pueda estar pagando estos medios de comunicación que, pues al ser 5 medios, involucra mucho dinero? Siempre es porque Dios provee, y lo hace a través de hijos e hijas como usted, que envía esos recursos acá. De manera que le doy esta oportunidad nuevamente de que usted sea parte de este ministerio, aportando diezmos, ofrendas y donaciones para que pueda esto seguir proclamándose como se viene haciendo hasta ahora, y también que aquí en el Centro de Estilo de Vida, donde estamos transmitiendo en esta hora, se pueda continuar con el trabajo de atender a los enfermos gratuitamente. Gracias a los que han atendido el llamado, en la pantalla están las maneras de cómo usted lo puede seguir haciendo. Tome nota, si usted no lo ha hecho y desea participar, tome nota que puede enviar al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371, cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento. Como también puede enviar a través de la aplicación Cel, utilizando el 214-881-4029,
registrándolo allí en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Igualmente puede llamar a este número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o puede hacerlo a través de PayPal, buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. O puede ir a la página web de nuestra iglesia www.iglesiaadvenimiento.org y dar clic en la opción de donaciones. Los que viven en el extranjero también pueden unirse con nosotros en este proyecto misionero de proclamar el mensaje y al mismo tiempo atender gratuitamente a los enfermos con la obra médica misionera. ¿Cómo pueden hacerlo los que viven en el extranjero? Hay varias formas. Pueden enviar a través de su banco, transfiriendo una donación de su banco al banco donde la iglesia tiene la cuenta aquí en Estados Unidos. Puede también hacerlo por PayPal, como ya mencioné, o puede enviarlo a través de las agencias Western Union, RIA o MoneyGram. Puedo darle más datos en la medida en que se comunique conmigo al WhatsApp más 1-214-881-4029. Muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo que nos han dado y también por el apoyo que nos den hoy en la medida en que el Señor les ponga esa convicción en su corazón. Creo que ha llegado el momento de orar para el estudio de hoy, así que vamos a arrodillarnos acá y voy a pedir a Amy que haga la oración. Okay. Padre nuestro, estás en el cielo, Señor. Gracias porque nos tienes aquí un día más para poder estudiar tu palabra, Señor. Bendice a nosotros que vamos a impartir tu palabra, que tú pongas lo que quieres que nosotros digamos. También, Señor, derrama el Espíritu Santo en las personas que están oyendo y viéndonos, Señor, y también a nosotros, que puedas estar aquí con nosotros y que lo que vayamos a estudiar hoy pueda ser para bendición de cada uno de nosotros y que todo sea para la honra y gloria tuya. Amén. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta semana nosotros vamos a mirar el Evangelio en el Antiguo Testamento. Así viene titulada la lección. Pero hablar del Evangelio también necesariamente conlleva hablar del pecado. Y hablar del pecado necesariamente también conlleva hablar de la ley de Dios. Así que el Evangelio está relacionado con esas otras dos, cosas, llamémoslas así, el pecado y la ley de Dios. El Evangelio es la respuesta. El Evangelio es la salvación por medio de Jesucristo. Y esa es la respuesta al pecado, el cual se ha constituido así por haber transgredido la ley de Dios. Lo vamos a ver en detalle y nosotros vamos a ver que eso está justo ahí plasmado en el Antiguo Testamento. De entrada, ¿qué decía Pablo, Amy, en relación con esto que estoy hablando? Sí, en el versículo de memoria que se encuentra en Romanos 15:4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como dice aquí, todo aquello que se había escrito en el Antiguo Testamento era para nuestra instrucción. El apóstol Pablo lo destaca como permanente. Tenemos nosotros, hermanos, esa guía, esa esperanza en la palabra de Dios, a fin de que por la paciencia tengamos resistencia, esa perseverancia, eso de soportar, porque cuando nos vienen las pruebas, las aflicciones, no nos impacientamos. Al contrario, se crea una resistencia. Tenemos, hermanos, esa consolación. Y ese estímulo está allí para proporcionar estas bendiciones en la palabra de Dios. Todo esto nos proporcionan las Escrituras para que tengamos esperanza.
Las escrituras inspiran esperanza en todos aquellos que soportan por causa de Dios. Ese consuelo que reciben en medio de aflicciones, de pruebas, confirman y fortalecen esa esperanza. Llama la atención, hermanos, que Pablo se refiera a las escrituras del Antiguo Testamento como las cosas que se escribieron antes. Él estaba hablando aquí del Antiguo Testamento. Y él está diciendo que en el Antiguo Testamento todo lo que se escribió fue para que nosotros tengamos esperanza. Pero, ¿esperanza en quién? Ni más ni menos que en Cristo. Pues Cristo es nuestra esperanza. Amén. Si ustedes se fijan un poquito más adelante en el versículo 12 de Romanos 15, porque se ha leído el versículo de memoria en el 4, interesante que en el versículo 12 habla de Cristo como nuestra esperanza. Pues dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿Quiénes tendrían esperanza en él? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas las naciones que no eran israelitas. Interesante que Isaías en el Antiguo Testamento ya hablaba de que la raíz de Isaí, que Jesús se levantaría y que los gentiles esperarían en él. Así que cuando Pablo dice que las escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que se escribió allí, es para que tengamos esperanza, él está hablando, hermanos, de la esperanza que hay en Jesús, de la esperanza que es Jesús, de la esperanza de la salvación que se encuentra en Cristo. Por eso el mismo Pablo decía en 1 Tesalonicenses 1:3 lo siguiente, versículos que no están en la lección, pero que caben mencionarlos acá. Dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que es Jesucristo, hermanos, nuestra esperanza. Es en Jesucristo que está nuestra esperanza. Nuestra esperanza de salvación solo es Jesús. Es más, cuando se habla de la venida de Cristo, Pablo habla de la bienaventurada esperanza, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues dice Pablo que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue para que nosotros tengamos esperanza. Y cuán importante es entonces que nosotros leamos el Antiguo Testamento, porque allí nosotros encontramos al único que es nuestra esperanza. El versículo de memoria, Pablo lo ha dejado bien claro, pero en la cita que viene a continuación del don profético, todavía va a confirmarlo, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, The Signs of the Times del 15 de febrero de 1892 dice, Jesús vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. No nos salvará en nuestros pecados porque Él no es el ministro de pecado. Debemos responder a la atracción divina de Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados y unirnos a Cristo como el sarmiento se une a la vid. Qué importante es entonces el arrepentimiento. Qué importante es unirnos a Cristo verdaderamente, como pone el ejemplo acá el Espíritu de Profecía, como el sarmiento se une a la vid. Pero llama la atención, hermanos, en esta cita, en la connotación de la esperanza que Pablo ha mencionado, el hecho de que Jesús, Él es el que ha venido para salvarnos de nuestros pecados.
Interesante que diga que no nos va a salvar en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. ¿Por qué no en nuestros pecados? Porque dice que Él no es ministro de pecado. En otras palabras, debemos entender que si perseveramos en el pecado, si estamos practicando el pecado, no nos va a salvar el Señor, hermanos. Porque Él nos vino a salvar de el pecado, de que nosotros no suframos esas consecuencias del pecado, como es la muerte eterna. Pero es con el propósito de que nosotros, entendiéndolo, pues no sigamos deleitándonos en el pecado. Hermano, hermana, hay esperanza en Cristo para todo pecador. Hay esperanza en el Señor para todo aquel que ha pecado. Hay esperanza en Cristo porque Él es como el imán que atrae, no repele, sino que atrae. Y en la medida en que tú te dejes atraer, hermano, hermana, tú vas a encontrar que quedas unido con el Señor y quedas como el sarmiento se une con la vid. Yo creo que siendo Jesús nuestra esperanza, bueno es que todo aquel que hoy ande por ahí sintiéndose culpable, sintiéndose mal porque le ha fallado al Señor, cualquiera que sabe que ha transgredido las leyes de Dios y que incluso le ha dado la espalda a Dios, yo creo que sabiendo que hay esperanza en Jesús, puede venir a Él ahora y puede encontrar en Él el perdón y la paz y la reconciliación. Así ha quedado establecido en la introducción de la lección cómo esta esperanza bendita en Cristo, ya en las escrituras del Antiguo Testamento, se venía hablando de ellas. Es más, si ustedes se recuerdan, ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 15, allí se dio la primera buena nueva. Ahí se dio prácticamente el Evangelio. Cuando el Señor decía, lo voy a leer para que veamos cómo se mira en el mismo Génesis ya el Evangelio. Dice acá, Génesis 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién está diciéndole esto el Señor? Se lo está diciendo a la serpiente. Le está diciendo de que de la simiente de la mujer brotaría, nacería alguien que le heriría en la cabeza a la serpiente, y ésta solamente le alcanzaría a herir en el calcañar. Aquí está, hermanos, la primera buena noticia, y es que de la simiente de la mujer saldría Cristo, porque esto es una profecía aplicada a Jesucristo. Así que desde acá viene, hermanos y hermanas, el Evangelio, que es la esperanza de salvación en Cristo, viene prácticamente mostrándose en las Escrituras. Por eso es que deberíamos de preocuparnos por leer más el Antiguo Testamento, porque resulta que en el Antiguo Testamento encontramos nosotros lecciones de la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos, hermanos, prácticamente la historia de esa esperanza que vendría a este mundo. ¿Cuál es la razón, Gabriel? La razón principal por la que debemos estudiar la historia, y especialmente la historia sagrada que está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 15. Y ahí vamos a encontrar cuál es la razón principal por la que debemos estudiar la historia. Especialmente, pues obviamente la historia sagrada, como lo dice acá la pregunta. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es,
y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vemos cómo el Señor nos está diciendo. Obviamente estamos estudiando el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y hay muchas lecciones importantes que el Señor dejó escritas en su palabra. Y a veces solemos escuchar que muchas personas dicen, no, si el Antiguo Testamento ya es algo antiguo, ya pues hay que dejarlo a un lado, ya no vale. Y en cierta ocasión mi abuela me contaba que un sacerdote le dijo a ella que ella solamente tenía que leer el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento pues ya había quedado desfasado, que no había nada bueno que estuviera ahí. Y por eso muchas personas hoy en día dicen que los 10 mandamientos pues no hay que cumplirlos porque el Antiguo Testamento ya pasó. Entonces, pero vemos que el Señor en su palabra está diciendo que aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Pero dice, y Dios restaura lo que pasó. Así que de la misma manera como va a restaurar el Señor, entonces lo que fue escrito también es para nosotros hoy en día. Interesante cómo aquí el sabio Salomón está prácticamente, hermanos, diciéndonos que la historia se repite y que lo que está sucediendo ahora ya sucedió y lo que va a suceder también ya sucedió. Hay una constante repetición de la historia y es allí donde es bueno ir al Antiguo Testamento para ver lo que ya pasó y así entender lo que está pasando y entender lo que va a pasar. Miren ustedes cómo la escritura es de interesante. Cómo el don de profecía nos amplía más esto. Amy. Sí, en el conflicto de los siglos, la página 343 dice: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen al trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Vemos esos principios que se mantienen, y como decía el versículo, lo que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Cuando nosotros repasamos la historia pasada, podemos decir, no tenemos nada de qué temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado a través de nuestra historia pasada. Dios, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. La lección de la historia nos enseña que Dios restaurará lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en los hombres. Restaurar fue el objeto del plan de la salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Y por eso devolverle a la perfección original con la que fue creado es el gran objeto de la vida. Buen punto el que ha destacado Amy en relación con lo que es la parte histórica y relacionada, imagínense ustedes, con el pecado que ha ocurrido en el pasado. Pero siendo importante, hermanos, el estudio de la historia, puesto que nos extiende estudiar la historia, Amy, nos extiende la esperanza del Evangelio. ¿Qué ofrece esta esperanza al alma enferma de pecado? Según Romanos 1:16 y Lucas 19:10. Ok. Romanos 1:16. Busquemos en nuestras Biblias Romanos 1:16.
Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, porque él era uno de los que había sufrido mucho por predicar acerca de Cristo crucificado. Pero él también había experimentado la bendición y el poder del Evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol en su propia vida había sentido este poder de Dios y fue testigo de sus efectos en otros. El Evangelio, hermanos, es para todos los hombres, pero es poder de Dios para salvación, solo para los que están dispuestos a aceptarlos. Y esta aceptación voluntaria es la fe. Ahora también leamos Lucas 19:10. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, hermanos, no solo vino a rescatar al hombre, sino que también a todo lo que se había perdido por causa del pecado del hombre. El mundo será restaurado a su hermosura edénica y va a ser habitada por una raza sin pecado. Y todo lo que se había habitado también será renovado. No sé, Gabriel, si quieres agregar algo a este versículo último que ha leído Amy. De Lucas 19:10. Sí, hermanos, es muy importante y justamente estaba buscando un versículo que me vino a la mente de Isaías 39, que dice el Señor: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y vemos, pues, como leíamos en ese libro de Lucas, que el Señor dice que había venido a salvar lo que se había perdido. Muchos lo siguieron, pero otros no. Pero otros no lo siguieron. Entonces, pero qué maravilloso ha sido el Señor con ese grande amor de enviar a su Hijo a esta tierra para venir a salvar lo que se había perdido. Y al leer este versículo, vemos que hoy en día se está volviendo a repetir lo mismo de nuevo. El Señor quiere salvarnos a todos. No quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Entonces, hoy en día vemos cómo muchas personas endurecen su corazón. Dice el Señor que el amor de muchos se enfriará. Y así como en el Antiguo Testamento vemos que dice que el Señor en su palabra que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, hoy en día está pasando también igual. Qué interesante, hermanos, estas palabras que se han leído en estos versículos. Me llamó la atención el primero, cuando dice de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque justamente ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza de la raza humana, en el Evangelio. Y este Evangelio, hermanos, no tiene poder, sino que es el poder. Miren ustedes la diferencia. El Evangelio no tiene poder, el Evangelio es el poder. Es el poder de Dios para transformar corazones. Es el poder de Dios para transformar pecadores en santos. Es el poder de Dios para transformar, hermanos, drogadictos. Es el poder de Dios para transformar adúlteros.
Es el poder de Dios para transformar fornicarios. Es el poder de Dios para transformar asesinos. El Evangelio es el poder de Dios. Y allí está la esperanza de cada uno de nosotros. Por eso Jesús, miren qué sacrificio hizo. Venir desde el cielo para que ese poder se hiciera patente en la vida de aquellos que lo recibieran a Él. Él se deja venir desde el cielo, hermanos, para que ese poder del Evangelio obrara, transformando a los que estaban poseídos por Satanás. Oh, mis hermanos, el poder de Dios que hay en el Evangelio está disponible para todos nosotros hoy. Así que, hermano, hermana, independientemente de lo que estés pasando en tu vida, independientemente de lo fracasado que pudieras estar en tu vida espiritual, independientemente de lo bajo que hayas caído, de la podredumbre en la cual puedas estar, hermano, hermana, independientemente de cuán decepcionado te encuentres, de que no puedes cambiar tu carácter, mira, si permites que el poder de Dios que está en el Evangelio obre en ti, serás transformado, serás prácticamente una persona creada de nuevo. Así que, siendo el Evangelio el poder de Dios y está manifestado en Cristo, quien nos vino a buscar, yo te digo ahora, déjate encontrar y ponte donde Cristo te está buscando. Y Cristo te está buscando por medio de comunicación como estos que transmiten el mensaje. Cristo te está buscando por medio de un lugar donde se reúna el pueblo de Dios para adorar, donde un hermano tal vez te ofrece un estudio bíblico, todo lo que tenga que ver con el Señor, allí Cristo te está buscando. Así que déjate encontrar, porque esa es tu esperanza. Cerramos, Gabriel, con el don profético. El libro de la Educación, la página 191, dice lo siguiente: todas las porciones de la Biblia son inspiradas por Dios y provechosas. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como el Nuevo. Al estudiar el Antiguo Testamento, hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solo haya un desierto. Imagínense qué maravilloso el Espíritu de Profecía nos está diciendo. Que para aquellos que verdaderamente estudien la palabra de Dios, dice que hallarán, como dice acá, brotará manantiales de agua viva. Donde un lector que es indiferente solamente hallará desierto. Yo a veces me he puesto a pensar que tanta genealogía, que tanto nombre hay ahí, y uno dice, ¿de qué me va a ayudar saber tanto nombre y saber de qué descendencia? Pero miren cómo el Espíritu de Profecía nos está diciendo. Lo vuelvo a leer: al estudiar el Antiguo Testamento hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector diferente solo haya un desierto. Qué importante, hermanos, es la historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y qué cuidado también debemos nosotros ponerle y estudiarla como debe de ser. Y así el don de profecía, junto con los textos bíblicos que leímos, han dejado establecido la importancia que tiene de encontrar nuestra esperanza de salvación justo allí, en el Antiguo Testamento. Ahí está la promesa. En el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de la promesa, pero el Evangelio viene a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, desde el Génesis, viene, hermanos, mostrándose ese poder de Dios que hace que las personas se reconcilien con el Señor, que hace que las personas vuelvan a Dios. En el Antiguo Testamento, en esta última cita del don de profecía, se vuelve a recalcar la importancia que tiene las lecciones de la historia sagrada que hay por todo
el Antiguo Testamento. Así que el Evangelio, hermanos, arranca de allí, y esto es lo que el Señor quiere que entendamos para que disfrutemos las porciones del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. Ojalá que te animes, hermano, hermana, a leer más la Biblia y a buscar allí esa esperanza bendita de salvación que se ofrece solamente en la raíz de Isaí, que Isaías decía: los gentiles esperarán en Él, porque Él será su única esperanza. Gloria a Dios por Cristo, que es nuestra esperanza. Vamos ahora a encomendarnos a Él, aferrarnos a Él, para que así, hermanos, podamos nosotros encontrar que nuestra esperanza se hace realidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos cómo la esperanza de la salvación, que es el Evangelio, el poder de Dios para cambiarnos, para salvarnos, oh Señor, lo encontramos a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Te pedimos, Padre, que sabiendo que fueron escritas las Escrituras del Antiguo Testamento para nuestra esperanza, nosotros anhelemos buscar esta esperanza diariamente en tu palabra, y que nos deleitemos en las lecciones de la historia sagrada, porque allí de antemano se nos viene diciendo quién realmente es nuestra única esperanza, y es Jesucristo. Oh Señor, en este día te agradecemos por ser tú nuestra única esperanza, y queremos decirte que tenemos la esperanza hoy de que tú nos perdonas, de que tú nos transformas y de que tú nos vas a guiar en la vida. Ayúdanos, Señor, a tener la esperanza de la salvación siempre latente en nosotros y andar felices, porque eso ha sido lo más hermoso que nos pudo haber pasado, que la esperanza nos haya alcanzado. Te agradecemos, Padre, por esta bendita esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.